la bienvenida. Mi nombre es Miguel Rodríguez, soy director de capacitación en Elite Training, que es el organizador de esta conferencia. Ya hemos venido realizando una serie de charlas bajo esta nueva tecnología, webinar en diferentes áreas. Nosotros pues somos una compañía de entrenamiento, capacitación para la industria de energía y hidrocarburos, ya con 20 años en el mercado, y pues esa vez tenemos un tema en el área de operaciones de pozos, los proyectos Rilex, donde vamos a tener un ingeniero con alta experiencia en esta área, principalmente en Arabia Saudita, y que nos ha querido compartir durante pues una hora básicamente de lo que se trata de estos proyectos en comparación con los proyectos de operaciones de pozo convencionales. Nos acompaña Oscar Arenas, que ha sido instructor nuestro y es ingeniero con experiencia en diferentes campos, en diferentes países y bueno, esperemos que esta conferencia a la que los hemos invitado cumpla su expectativa y bueno, esos objetivos que se han planteado. Muchas gracias por atender la invitación. Bienvenido, Oscar. Bienvenidos todos. Muchas gracias, Oscar. Ok, bueno, probamos si me están escuchando todos el audio. Por ahora pues dejamos el video. Yo creo que pronto podemos dejarlo todo el webinar o lo apagamos si es necesario, si algunos están teniendo problemas de conexión. Con Milet, por favor, pues, ¿tenemos alguna forma de comprobar que todos están escuchando perfecto? Sí, Oscar, se está escuchando correctamente. Ok, bueno, entonces, pues, como Milet me indicó, mi nombre es Óscar Armando Arenas Mantilla, soy ingeniero de petróleos de la Universidad Industrial de Santander y tengo alrededor de 13 años trabajando en la industria. El día de hoy quiero compartir a través de este webinar una temática que dentro de todas las operaciones de los departamentos de perforación y completamiento está tomando bastante auge, está tomando bastante desarrollo, y es todo lo concerniente a los proyectos denominados RIGLES, en todo lo que concierne al ciclo de vida de los pozos, para pues objetivos fundamentales: mejorar lo que es seguridad y mejorar o optimizar los costos de las operaciones, más que todo relativos al uso de taladros convencionales para tanto de perforación como de workover. Entonces, sin más preámbulo, pues quiero iniciar la charla ubicándonos un poco en contexto dentro de todo lo que es el ciclo de vida de los pozos en el área upstream que conocemos de nuestra industria, o la famosa área E&P, exploración y producción, en lo que concierne a las compañías operadoras y a las compañías de servicios, donde podemos ubicar el sector de RIGLES. Sabemos que el ciclo de vida de los pozos comienza pues desde su construcción, en la perforación de los pozos, siguiendo con el completamiento. En esas fases pues tenemos algunas de las actividades paralelas. Algunos están levantando la mano. Eric, para tu explicación dentro de la metodología, vamos a manejar las preguntas al final. No sé si la están levantando es porque no escuchen. De pronto ahí, por favor, me ayudan el punto técnico, Mile, para solventar esto. Como veníamos diciendo, adicional a eso, pues después de esa etapa de reconstrucción viene la etapa de producción, que es la más larga en los pozos, y finalmente pues viene toda la etapa de taponamiento y abandono final de los pozos. Ese es el ciclo completo. Dentro de esas áreas tenemos dos sombrillas de actividades en los pozos muy identificadas. La primera de ellas es el área de Well Services, ¿cierto? Servicio a pozo, y la área de Well Intervention, intervención a pozos. Estas áreas vienen desde el completamiento hasta el abandono final, y por encima de ellas están pues las reparaciones mayores o la rehabilitación mayores de los pozos, que denominamos workover.
Dentro de todas estas dos áreas, Workover, Well Intervention y Well Services, es que podemos ubicar, como lo ven ustedes ahí resaltado, los proyectos Rigless. Es decir, con un proyecto Rigless podemos abarcar cualquiera de los objetivos dentro de los pozos en cualquiera de esas áreas. Lo vamos a ver más adelante con qué equipos y con qué sistemas podemos lograrlo. En este diapositiva también resalto los puntos azules, unos punticos redondos azules, en donde quiero pues, resaltar el hecho de algo muy importante que surge en estos proyectos, y es que los pozos de alguna forma siempre están bajo la responsabilidad y el control operativo de un departamento dentro de la compañía, ¿cierto? Entonces, en varios puntos de la vida productiva del pozo y de su construcción, pueden haber puntos en los cuales hagamos entrega de esa responsabilidad y ese control operativo de un departamento a otro. Por ejemplo, del Dealing and Completion, preparación y completamiento, al departamento de producción y operaciones. Entonces, esos puntos son críticos. ¿Por qué? Porque mucho de la planeación, muchas de las cosas críticas para configurar estos proyectos Rigless vienen dados en esa transición que se hace desde un departamento a otro, y por eso lo resalto dentro de esta diapositiva. Bien, algunas diferencias muy sencillas para identificar un proyecto Rigless frente a uno no Rigless es, aquí tenemos, ustedes pueden ver en la diapositiva, los dos taladros convencionales o equipos convencionales que conocemos en nuestra industria, el taladro de perforación, que pues lo más representativo es su torre, ¿cierto? El rig o el derrick, la torre como tal. Y el taladro o equipo convencional para hacer trabajos de recondicionamiento y mantenimiento de pozos, que es el Workover rig, o los famosos chivos en nuestro país. También utilizando una torre, ¿cierto? Y una cosa importante que vamos a definir aquí en los sistemas convencionales es el uso de puntas de tubería para poder llevar las herramientas a fondo, como todos lo conocemos, ¿cierto? Tenemos que hacer unión de varios tubos para poder llegar a nuestro objetivo y realizar la función o el objetivo que queremos dentro de nuestro pozo. Ya hay pues, relativo a capacidades y todo esto, podemos manejar de una junta, de dos juntas, de tres juntas, dependiendo del equipo que tengamos. Ahora bien, cuando hablamos de los proyectos Rigless, esas diferencias se notan en los armes o en los equipos, fundamentalmente si hablamos de unidades de cold tubing o unidades de waterline o unidades de snewing, pues evidentemente el concepto de Rigless es porque no tenemos la torre, ¿cierto? Entonces son cosas muy básicas que quiero explicar, pero que hacen el contexto de lo que vamos a entrar a ver más adelante. Entonces, evidentemente, en las configuraciones de equipos de unidades de cold tubing, es evidente, mire, sobre la cabeza del pozo, algo que digamos característico en los proyectos Rigless, es que siempre vamos a tener por lo general una grúa levantando todos los equipos del arme por encima del cabezal del pozo y del árbol de Navidad. Entonces, esa es una de las principales diferencias y que denomina a estos proyectos como Rigless. Ahora bien, la conducción de las herramientas a fondo, ¿cierto? Para poder realizar el trabajo, la conducción de las herramientas me estoy refiriendo al ensamblaje de fondo, al famoso BHA, relativo al objetivo que queramos, pues es realizado por medios continuos, es decir, no por juntas de tubería. Sin embargo, tenemos que hacer una obviedad acá, o sea, una excepción. En las unidades SNEWING, ¿okay? que vale la pena aclarar aquí en este punto, son introducidas dentro de los proyectos Rigless a nivel de las unidades SNEWING ligeras, es decir, las unidades que no tienen muchos equipos secundarios, muchos sistemas secundarios, sino que se pueden configurar de una manera muy sencilla para realizar los pozos, realizar los trabajos en los pozos. Porque ya tenemos también lo que llamamos un workover hidráulico, ¿cierto? El workover hidráulico ya es un sistema prácticamente como un workover convencional en todos los sistemas de tanques y los sistemas de potencia, y que hace que la locación sea mucho más grande. Una de las características fundamentales que están viendo acá también es eso. Si se dan cuenta, en las tres clases normales de equipos y sistemas que utilizamos en Rigless, que son cold tubing, slimline, waterline y snewing, una de las características es que no utilizamos tanto equipo. Son por lo general 2, 3 trailers
máximo, más la grúa y unos equipos y accesorios para realizar. Normalmente en estos trabajos, pues dependiendo de la función que necesitemos, vamos a utilizar un equipo de bombeo adicional porque estas unidades no lo tienen. Entonces ahí radican las diferencias fundamentales entre lo que es un sistema rigless a los equipos convencionales, que quería resaltar como contexto inicial. Ahora bien, dentro de Upstream, si nos vamos a la definición dada por la IWCF y la IADC, la parte de Well Intervention difiere de Workover principalmente por un concepto de control de pozos. ¿Cuál es ese concepto? Cuando nosotros hablamos de hacer trabajos en el área de Well Intervention o Well Services, siempre estamos hablando de un trabajo que por lo general se realiza sobre pozo vivo, live well, ¿cierto? Es decir, un pozo que podemos intervenirlo sin tener que hacer su matado. Sin embargo, el matado de los pozos normalmente es un estándar de las compañías y dependiendo de las necesidades y dependiendo del trabajo, por lo general es necesario controlar el pozo, es decir, matarlo previo a la operación. Pero podría darse bajo ese escenario, mientras en el concepto de control de pozo tendríamos tres barreras, una hidráulica y dos mecánicas para hacer el armado de toda la configuración del sistema y poder entrar a trabajar. Y en Workover, evidentemente, sí siempre vamos a necesitar matar el pozo. O sea, son trabajos sobre pozos muertos porque necesitamos trabajar la tubería y solamente a nivel de control de pozos pues necesitamos dos barreras, la hidráulica y la mecánica. Entonces, llegamos a qué y por qué de una solución rigless. O sea, ¿por qué la necesitaríamos principalmente? ¿Cuáles son los objetivos que cumpliría este proyecto? Entonces, podemos decir que estas unidades que vimos en las diapositivas anteriores, como las unidades de coil tubing, las unidades de zipline, las unidades de snewing, son las que normalmente denominamos para estos proyectos rigless, ¿cierto? ¿Qué retos o qué objetivos buscamos? Cuando tenemos lo que es poca cantidad de taladros disponibles, ya sea por la actividad en el área, ya sea por la situación en la industria, que bueno, en estos momentos no sería una de las cosas importantes ahorita porque hay bastante disponibilidad, pero por lo general podemos hablar de que esto solventa esa situación de que hay pocos rigs disponibles para hacer trabajos, para estar, digamos, solucionando todos los problemas de los campos. Un segundo objetivo es poder adicionar barriles extra mediante la activación de pozos. Ahí quiero hacer una mención especial. Uno de los principales focos que viene de ingeniería, que viene de la planeación, lo vamos a ver en una partecita más adelante, es el poder, de la forma más barata y económica, activar pozos que están no activos por alguna situación. A veces son situaciones mecánicas tan sencillas, pero que de pronto no tenemos el equipo disponible para hacerlo, pero mediante una configuración de un proyecto rigless podemos de pronto llegar a solucionarlo y traerlo hacia la producción y pues sumar a la curva, ¿no? Entonces cumpliríamos con el tercero, que es optimizar y maximizar la producción de los pozos y por lo tanto del campo, extender la vida de los pozos. También muchas veces nosotros, por problemas sobre todo de integridad en los campos, muchos pozos pasan a un estado inactivo inicial mientras se toman decisiones, pero posterior a eso, a veces los problemas de integridad se consideran muy graves y puede dar que se disminuya pues, o tengan que ser sometidos a un proceso de abandono final porque no se encuentra una solución. Este quinto va como en concordancia con el primero, ¿no? O sea, si podemos hacer proyectos rigless para solucionar los problemas de los pozos, entonces vamos a tener disponibilidad de esos taladros para colocarlos en los proyectos más exigentes, en los pozos más críticos, en los pozos complejos que tengamos de nuestro campo. También, lógicamente, pues vamos a remover casi un gran porcentaje, y eso lo vamos a ver en los resultados, porque les voy a mostrar cómo esta tendencia en Emiratos, en ATCO, que es la empresa para la cual estuve trabajando, ha tenido muy buenos resultados, y les voy a mostrar ciertas estadísticas. Entonces, cómo
podemos salvar o sacar pozos de lo que es la ruta de los taladros, tanto en perforación como en workover, por lo tanto salvando costos y tiempos de estos equipos. También como podemos, y esta es una tendencia muy fuerte, que le está pegando muy fuerte en los campos, es como poder desarrollar pruebas de producción de forma rigless, ¿cierto? Salvando el tiempo de rig, es decir, una vez es completado todo lo que es los famosos DSP, TSP, para hacerlo con taladro en sitio, podemos desarmar el taladro y hacerlo totalmente rigless, y les voy a mostrar la configuración, cómo se haría de una forma sencilla y global en esta presentación. Y, lógicamente, desarrollar operaciones mucho más seguras también serían los objetivos. Dentro de estas unidades y estos equipos, la exposición de la gente a los riesgos asociados que tenemos normalmente en nuestro trabajo en pozo es mucho menor. Uno, por cantidad de gente, el headcount, la cantidad de personas en locación es menor, y la exposición también a los riesgos por muchas situaciones que son reemplazadas por medios hidráulicos, hace que los riesgos disminuyan de una forma bastante evidente. Bien, ¿por qué podemos o qué razones tenemos por lo general en nuestros campos para hacer proyectos rigless, para hacer proyectos en el área de intervención, de web services que podemos configurar, o incluso en el área de workover? Por lo general, pues lo que más nos concierne es todo lo relativo a las obstrucciones que tenemos en el flujo, ¿cierto? Cuando tenemos problemas de aspartenos, problemas de escamas, problemas de parafinas, hidratos en posibilidades, para eliminar también cuando tenemos problemas de producción de gas o de agua, ¿cierto? Necesitamos cerrar esas zonas o controlarlas, para reparar por lo general accesorios mecánicos de nuestro completamiento que han entrado en modo de falla por alguna situación. También cuando queremos hacer estimulación, optimizar la producción de los pozos mediante acidificación, lavados, por lo general de las caras de la formación, eso ya sea una acidificación matricial o un fracturamiento. También podemos necesitarlas cuando necesitamos en completamientos selectivos, necesitamos hacer cambios en las zonas para monitoreo de los yacimientos mediante la toma de información de presiones, temperaturas, flujos, densidades básicas, todas estas cosas, para poder hacer cañoneos o recañoneos nuevos y para hacer trabajos de pesca. Por lo general, esas son las razones. Bien, entonces, ya aterrizando esas razones por lo general que necesitamos o las necesidades que tendríamos, vamos a ver este cuadrito muy interesante. Si lo ven, está todo bajo la sombrilla de servicio pozo, y está la parte de intervención, la parte de los cabezales que hacen parte como sistema de toda la configuración del pozo, y que por lo general muchas situaciones de los cabezales nos conllevan a utilizar taladro y pueden tener una solución rigless. Está el área de workovers y el área de servicios de emergencia. Bien, vamos a ver el área azul, que es la intervención a los pozos. Estas intervenciones pueden ser rutinarias o no rutinarias, ¿cierto? Cuando son rutinarias, estamos hablando de lo que es las pruebas de producción que normalmente nos exigen el Ministerio de Minas y todas estas cuestiones por los contratos, y todo lo que es muestreo. Esto lo podríamos realizar con trabajos también de tipo rigless. Cuando estamos hablando de rutinarias, también está el área de slickline y waterline, que puede cubrir toda la parte de calibraciones de pozos, de diagnósticos, de surveys, trabajos muy sencillos, cambio de zonas. Por lo general, este tipo de unidades o sistemas, slickline, waterline, son las más ligeras, ¿cierto? Son los equipos más sencillos que tenemos y son utilizados más que todo para operaciones así rutinarias de diagnóstico, para después proceder a un trabajo adicional un poco más intenso, como unidades de cold tubing, unidades de snewing, o también son utilizadas para situaciones de emergencia, como situaciones de pescados, ¿cierto? Situaciones de contingencia dentro de los pozos. A nivel de no rutinarias, también tenemos a las unidades de cold tubing y de snewing, cumpliendo también las mismas digamos, funciones de lo que es slickline, waterline, y adicionalmente pues haciendo trabajos un poco más digamos, con un objetivo mucho más grande, como
las estimulaciones, como perforaciones adicionales, ventanas que podemos abrir también con cold tubing, lavados, limpiezas, todo lo que es bombeo de fluidos a alta presión a través del cold tubing son muy eficientes. ¿Por qué? Porque la colocación del cold tubing en fondo es muy exacta, de manera que podemos, y sobre todo la protección que hacemos de la misma configuración inicial que tiene el pozo, ya que todo el trabajo se realiza dentro de la tubería de cold tubing sin tener exposición de presiones y fluidos en el completamiento original. Snewing también estaría cubriendo todas estas áreas. Ahora, si miramos el área de workovers, ahí es cuando les nombro que el Snewing pasa a convertirse en un workover tipo hidráulico, en donde ya podemos hacer reparaciones mayores, podemos hacer ya lo que es recompletamientos del pozo, pero con unas unidades mucho más ligeras, con unas unidades hidráulicas que utilizan menos gente, utilizan menos espacio, son más fáciles de transportar y los tiempos de armado también son mucho menores. Y para las situaciones de emergencia, pues tendríamos todo lo relativo a las unidades de bombeo. Casi todas estas unidades, como les nombraba anteriormente, van a necesitar en algún momento tener una unidad de bombeo, porque no, esa es una de las diferencias fundamentales también con los equipos ultralargos convencionales, que ellos tienen sus propias bombas. Acá es un servicio que es adicional, ¿no? Tendríamos que tener una unidad de bombeo adicional con todos sus accesorios, sus líneas para bombear, sus válvulas y todas sus conexiones, ya sea para conectarlo directamente a cabezas del pozo o a través de las unidades de cold tubing o de Snewing. Bien, empecemos a identificar muy bien los componentes de esto y cuáles son las ventajas y las desventajas de cada uno. ¿Sí? Aquí tenemos los tres sistemas principalmente que tenemos en los productos Riglers, que son Slickline, Warline. Método que utiliza más que todo es un cable para poder llevar las herramientas a fondo. Sin embargo, este cable va desde lo más sencillo, un cable sencillo, hasta cables trenzados y también con capacidad para conducir electricidad y poder hacer trabajos mucho más complejos. Entonces esa sería la imagen de acá abajo. Voy a trazarles acá. Esta sería la que estoy hablando. Posterior a esto, pues tendríamos lo que es cold tubing. Vamos a hablar como en orden de complejidad a nivel de tipos de sistemas y de tipo de trabajo que pueden realizar. Las unidades de cold tubing, que son las que están acá arriba, ¿cierto? Utilizan ya lo que es una tubería que puede ir desde diámetros muy pequeños, de 1 pulgada, hasta diámetros bastante grandes de más de 3 pulgadas. Entonces, con esto ya podemos hacer trabajos, más que todo, como les nombraba, de bombeo mucho más poderosos, o a nivel de pesca, o a nivel de esto, porque tenemos mucho más poder de pooling, para poder solventar los problemas dentro de los pozos. Es una unidad, tiene un poco más de equipos y sistemas, pero continúa siendo un proyecto Riglers totalmente en cuanto a velocidades, en tiempos, en costos y en personal bajo dentro de las operaciones. Y la tercera, que es la unidad de Snewing, que vemos aquí a la derecha. Esa unidad de Snewing me permite trabajar la tubería por juntas. Es una de las cosas que diferencia, digamos, está dentro de la categoría de Riglers, es por su agilidad para poder hacer arme, desarme, para poder utilizar una locación que a veces pues no podemos, digamos, hacerle grandes obras de civiles y prepararla suficiente para todos los sistemas de un taladro, sino necesitamos algo muy ligero, algo que ocupe muy poco espacio. Entonces, esta es una de las unidades utilizadas para esto. Bien, aterrizando un poquito más las aplicaciones que podemos, disculpen. Aterrizando un poquito entonces las aplicaciones, aquí ya las vemos, digamos, debajo de cada una de las unidades normales que utilizamos para los proyectos Riglers, comenzando aquí por Slickline Warline. Podemos ver qué cosas podemos hacer. Adicional a lo que he podido estar hablando en las diapositivas anteriores, están lo que es poder limpiar arena, también lo podemos hacer con Slickline, poder hacer reparaciones de válvulas de fondo de seguridad. Miren, esta parte que está acá como 1, 2, 3, 4, como 5, 'quinta, bajando, las reparaciones sobre las válvulas de fondo de seguridad,
es una de las innovaciones y más desarrollo que está teniendo la parte de rigless en nuestra industria. Muchas veces, casi el modo de falla de estas válvulas tiene que ver con todos los trabajos que posteriormente o para otros objetivos se realizan dentro del pozo. ¿Sí? Las herramientas que continuamente pasamos por esas válvulas hacen que las flappers o los sistemas de cierre que ellas manejan y los sellos continuamente entran en modo de falla. Entonces, las reparaciones de estas válvulas, que la mayoría de los casos son tubing retrievable, es decir, que si son dañadas, en algún momento necesitamos sacar pues todas las tuberías del pozo, es decir, un workover mayor, utilizar un taladro, pues de alguna manera solventarlas, y luego voy a mostrarles algunos casos en la parte final. Asimismo, pues la parte de las ventanas en fondo para poder circular los pozos, y en sí también podemos hacer otras aplicaciones sencillas tipo tubing. Esta parte última ha avanzado muchísimo también. Las tecnologías tubing son las que más han empujado, digamos, el área rigless para poder solventar cosas dentro de los pozos. ¿Sí? Todo el diseño de nuevos tapones, herramientas, empaques que pueden ser corridos dentro de la tubería y ejecutados con medios de cable ha hecho que los costos bajen mucho y que se pueden realizar muchas más funciones dentro de los pozos. A nivel de las unidades de bombeo, pues está todo lo que es más que todo optimización de producción, ¿no? y gathering de información para los equipos de subsuelo, para los equipos de yacimientos. Entonces podemos realizar todo el área de estimulación, toda el área de pruebas de presión, que es muy importante. Acá ese pressure testing es fundamental, digamos, dentro de todas las operaciones que realizamos rigless. El pressure testing no solamente de los equipos en superficie, sino también de lo que tenemos downhole, lo que tenemos dentro del pozo, es fundamental, y por lo tanto pues tiene su gran implicación. Y toda la parte de well killing, ¿sí? Por lo general les decía que estos trabajos y estos proyectos rigless pueden estar diseñados para trabajar en pozos vivos por su configuración de control de pozo. O sea, estamos hablando de la configuración de las BOPs, ¿sí? Y de los strippers que tienen en su configuración también de armado en cabeza, que pueden hacer ese trabajo en pozo vivo. Sin embargo, como les decía, muchos de los estándares de las compañías hacen que al menos ese tiempo, digamos, de intervención sea tomado como un tiempo inactivo de producción para poder solventar. E incluso, pues, relativo a que en la mayoría de estos objetivos estamos hablando que estamos pozos inactivos y que nos podemos convertir en activos, pues ya estarían en un estado, digamos, controlado o estático. Ahora bien, por último, las unidades de cold tubing y sleeving, pues ya estamos hablando de operaciones un poco más sofisticadas, un poquito con un alcance mayor, porque ya podemos utilizar todos los fluidos de bombeo que podamos utilizar dentro del campo. Podemos hacer fracturas, podemos hacer todo lo que es trabajos con nitrógeno para limpiezas, well cleanouts, kickoff de pozos, y toda el área que también ha avanzado muchísimo, los proyectos rigless, que es relativa a lo que es cementación. Cementación, gracias a que dentro de las políticas de los países ha avanzado mucho el hecho de que no tengamos, dependiendo de los casos, no tengamos que extraer la tubería del pozo y podamos abandonar los pozos finalmente solamente con cemento balanceado, sí cumpliendo con todos los tapones que son necesarios, pero sin tener que extraer esa tubería. Entonces, eso ha impulsado muchísimo el uso de proyectos rigless para esa parte final del ciclo de vida de los pozos. Un momento, por favor, que creo que se saltó a la primera slide. Bien, en esta quiero reivindicarles lo que les decía. ¿Cuáles son las ventajas y las desventajas de cada uno de estos sistemas cuando queremos configurar proyectos rigless? Si nos damos cuenta aquí, Slickline, Warline, las ventajas que tendría serían, son unidades muy eficientes, muy confiables en cuanto a su trabajo. Las velocidades de corrida de las herramientas por dentro de los pozos son rápidas, estamos hablando de 400 pies por minuto.
tienen un small footprint, es decir, en lo que estábamos hablando relativo a esos proyectos Riles, una de las características que es poder utilizar una locación en área lo más pequeña posible. Estas unidades de Green son muy buenas en ese sentido y tienen un ARME, unos tiempos de ARME, y podemos incluir aquí el tiempo de movilización bastante rápido. Dentro de las desventajas que tendríamos de esas unidades Stickline sería que, pues, por ser un cable, pues tenemos poco efecto de peso dentro de lo que queramos hacer en el pozo, ¿cierto? Tenemos que incluir herramientas como barras de peso para poder hacer trabajos que conlleven esa necesidad. La desviación también es un problema normalmente en el Stickline Worldline. Sin embargo, para los problemas de desviación, una de las tecnologías Riles que últimamente ha desarrollado esa parte ha sido todo lo relativo a tractores, la parte de tractors para la industria, y eso ha mejorado el tipo de objetivos que podemos configurar en un proyecto Riles solamente utilizando Stickline y Worldline. Y también, pues lógicamente, al ser tan cable, pues tenemos muchos esfuerzos por vendeo dentro de las herramientas y dentro del mismo medio que estamos utilizando para transportarlas a fondo. Las unidades de coil tubing, ¿cuál es la ventaja? Las velocidades siguen siendo muy buenas, estamos hablando de velocidades hasta 200 pies por minuto que podemos llevar más que todo en la salida de las herramientas, porque normalmente durante la corrida dentro de los pozos pues utilizamos velocidades más moderadas de alrededor de 60 o 80 pies por minuto, pero que siguen siendo muy rápidas frente a los equipos convencionales. Es mucho más fuerte ya que un cable, lógicamente. Recuerden que les comentaba que el coil tubing pues ya es una tubería de acero que viene en diferentes calibres, en diferentes capacidades, en diferentes ratings, y que ya puede, pues, lógicamente, hacer trabajos mucho más poderosos dentro del pozo. Hace todas las aplicaciones también de Worldline, más todo lo que podemos hacer de coil tubing. Puede trabajar en pozos desviados sin ningún problema, ya que el poder que tiene a través del inyector me permite avanzar hasta profundidades bastante. Creo que el récord en estos momentos está más o menos en 18.000 pies de trabajos con coil tubing. Desventajas tenemos también, de todas maneras, aunque es una tubería fuerte, de todas maneras puede estar todavía sometida a lo que es la parte de los esfuerzos que pueden hacer que tenga un buckling o que tenga una deformación esa tubería dentro de las actividades que realiza en el pozo. Los doglegs de las desviaciones, el survey de los pozos, cuando tenemos doglegs muy fuertes, también pueden hacer que el coil tenga algunos problemas de llegar hasta la profundidad que nosotros deseamos. Por eso, pues, dentro de los análisis de riesgos, una de las cosas más importantes en coil tubing son las corridas de simulación en cuanto a estos esfuerzos para poder ver si llegamos a fondo con las herramientas y podemos realizar nuestros trabajos. Y a nivel del footprint, es decir, el área necesaria para poder hacer los armas de estos equipos, estamos hablando de medio hacia alto, dependiendo también si ya necesitamos una unidad de nitrógeno adicional, si necesitamos una unidad de PVD adicional. Entonces el footprint va aumentando un poco, pero yo creo que podríamos colocarlo de todas maneras como ventaja todavía dentro de o sea, no sacrificarlo tanto como una desventaja, sino como una ventaja, porque la mayoría de trabajos podemos realizarlas en estas unidades adicionales y el footprint ahí en este momento sería muy pequeño. Las unidades de snewing como tercero equipo sería muy ventajosa porque podemos lógicamente al utilizar puntas de tubería, pues, hacer casi todo lo que hace un workover convencional. Podemos trabajar en pozos totalmente horizontales, que eso pues también lo tiene el coil tubing en estos momentos. Y las desventajas, pues las velocidades ya son bajas, ¿no? Las velocidades, estamos hablando de menos de 10 pies por minuto, y el footprint ya sería el más grande de todas las configuraciones que podríamos tener para un proyecto Riles. Sin embargo, como les digo, las unidades de snewing son muy configurables a nivel de poder quitarle sistemas y adaptarlas lo más pequeño posible según la necesidad que nosotros tengamos y poder cumplir con lo que queremos en cuanto a un proyecto Riles. Bien, quiero hablarles un poquito de la fase de planeación, cómo podemos evidenciar estas necesidades de proyectos Riles dentro de nuestra organización. Disculpen. Bien,
Sabemos que nosotros dentro de nuestras compañías tenemos demasiados departamentos, ¿cierto? Tenemos departamentos de operaciones, de perforación, de facilidades, de planeación, de ingeniería, de mantenimiento, de yacimientos, y todos estos bajo una gerencia, bajo un liderazgo. Encajar las necesidades de todos es el objetivo fundamental de nosotros. Ahora bien, cuando las compañías no solamente tienen un campo, sino tienen varios campos, varios activos, no solamente en un área geográfica, sino estos ya se vienen repartiendo en diferentes áreas geográficas o incluso diferentes países, pues este juego que estamos hablando acá de encajar todas estas piezas entre los diferentes departamentos y ya de un área, de un activo a otro, se va volviendo totalmente retador en el tiempo. Todo pues pensando en lo que es el mantener los pozos funcionando. ¿Por qué? Porque cosas como, lo vemos acá a la izquierda, el encontrar continuamente dónde están los cuellos de botella en los sistemas de producción de los hidrocarburos, en lograr que los objetivos de producción se logren bajando, disminuyendo, optimizando lo que es la confiabilidad en los equipos y en los sistemas, la identificación de oportunidades que necesitamos hacer continuamente y los incidentes debido a la parte de integridad. Ustedes saben que hay una tendencia muy fuerte en la industria de lo que es seguridad de procesos, process safety. Entonces, en process safety, la convención, el pensamiento es que HSE tiene un link directo con lo que es confiabilidad, eficiencia e integridad de las operaciones. ¿Por qué? Ese link directo existe porque cualquier cosa que afecte a nivel de confiabilidad e integridad de los sistemas, produzca un incendio, produzca una explosión, lógicamente eso va a tener un impacto sobre el ambiente, sobre las personas, sobre el nivel de fatalidades, que van a impactar no solamente el costo de los activos, sino va a tener un impacto más allá, va a tener fatalidades, va a tener días fuera del trabajo, incapacidades, va a tener impacto sobre la compañía, la visión de la compañía, de la industria. Entonces, todo esto juega un papel integrado, ¿sí? como se lo estoy presentando. ¿A qué voy con esto? Cuando nosotros pensamos en pozos, ¿sí? En cómo puede salir o cómo se puede configurar un proyecto como una oportunidad Rigless, tenemos que pensar efectivamente en lo que es el pozo desde el punto de vista de confiabilidad, optimización de los procesos que surgen dentro del pozo, que se dan dentro del pozo, el proceso de flujo, y adicionalmente integridad. Son los tres conceptos fundamentales sobre los cuales tenemos que pensar y sobre los cuales evidentemente vamos a hallar todas las oportunidades de mejora que se pueden dar a nivel Rigless. Entonces, si miramos el gráfico, nosotros siempre tenemos dentro de los pozos una producción que se mide diariamente, ¿sí? Que sería el nivel. Esto que les estoy presentando en esta diapositiva es como un modelo de producción. Esa fase acá azul en la parte inferior, lo voy a colocar aquí con el lápiz, ¿cierto? Esta parte es lo que medimos todos los días, ¿sí? Y lógicamente aquí en esta producción que medimos todos los días, pues va a estar reflejado también las restricciones que tiene nuestro sistema, la variación de producción que tenemos continuamente en nuestros pozos y las oportunidades de pérdidas de producción que tenemos todos los días. Entonces, pero esa es una línea, inicial que tenemos para poder medir dentro del campo cómo es nuestra situación. Miren que aquí en este concepto todavía estamos dentro del enfoque de confiabilidad. Ahora bien, por encima de eso tenemos el potencial base de la capacidad de producción de los pozos. Ahí es el máximo, potencial que tienen nuestros pozos en el campo desde el punto de vista de enfoque de optimización por la parte de confiabilidad. Es decir, cuando nosotros podemos tener la producción de todos los pozos al 100% de confiabilidad dentro de los procesos que se dan en la producción, esto pues me daría el potencial real que tenemos de los pozos en un momento dado dentro del campo. Por encima de eso, ¿qué nos dice nuestro modelo? Ya tenemos que empezar a pensar en optimización. Entonces,
Me devuelvo aquí un momento. Entonces, en ese enfoque de confiabilidad, hay muchas oportunidades que surgen para poderlas solucionar de tipo Rigless. ¿Ok? Ahora bien, cuando comenzamos a pensar en optimización y podemos llegar a mejorar por encima de ese potencial que tienen los pozos, haciendo un poco de trabajos, digamos, con objetivos más grandes, como estimulaciones, como configuraciones nuevas, eliminaciones de restricciones o de cuellos de botella que tienen nuestros pozos, pues podemos llegar a un potencial diferente. Siempre nuestros pozos, por diseño mecánico de nuestro completamiento, siempre van a tener un máximo potencial de producción, que es este de arriba, ¿cierto? Pero ahí ya tenemos que, pues, este máximo potencial, si lo recordamos, está dado por el cruce entre las curvas de influjo y de outflow, es decir, de comportamiento de la producción dentro de la misma sarta de completamiento, pero ya conlleva, digamos, situaciones o trabajos mucho más intensos dentro de los pozos, pero que aún dentro de este enfoque, para poder llevar el pozo a este máximo total potencial por optimización, podemos estar configurando proyectos Rigless, y las unidades y las tecnologías que se están desarrollando y de alguna manera les he nombrado en las diapositivas anteriores pueden cubrir en su totalidad. ¿Ok? Bien, entonces, ¿cómo funcionan esos procesos? Lo importante dentro de las organizaciones es que esta clase de procesos funcione de una forma sistemática, de una forma, digamos, que sea a través de un proceso que tenga sus procedimientos paso a paso, que permita a los diferentes ingenieros que llegan a trabajar a esa organización poder seguir como, digamos así, una receta, por decirlo de alguna manera, que nos permita tener actualizado el sistema de los pozos y identificado todas las posibles alternativas que podemos solucionar para pasar pozos de inactivos a activos o de poder reemplazar taladros que están haciendo trabajos dentro de los pozos que pueden ser realizados por este tipo de unidades coil tubing y smoothing. ¿Okay? Entonces, si miramos normalmente dentro de la industria, las compañías que utilizan esta clase de procesos se basan principalmente en 4 procedimientos. Este primero, que es el rojo, ¿okay? Este primero, que es toda la parte de adquisición de información y de monitoreo de los pozos. ¿Sí? Lo primero que tenemos que hacer es saber qué está pasando con nuestro sistema continuamente. Entonces, ahí está desde lo más arcaico que tenemos en nuestra industria, que es la toma de datos manual, hasta pues las últimas tendencias de los campos inteligentes, en donde pues toda la información de presiones, temperaturas, cierre de los pozos puede ser realizada por medios en tiempo real o por medios de instrumentación automática dentro de los pozos. Bien, entonces esa sería la primera etapa, donde podemos tener toda esa capacidad de adquisición de información. ¿Para qué? Para que en un segundo procedimiento podamos entrar a hacer el análisis y la revisión de toda esa información con un fin fundamental, que está acá. Yo creo que voy a utilizar mejor la flechita. Con un fin fundamental que está acá, que es el encontrar la oportunidad. Eso es lo fundamental. ¿Por qué? Porque cuando quiero definir si yo puedo realizar una optimización o una solución por algún problema de confiabilidad dentro del pozo para pasar de inactivo a activo ese pozo, yo tengo que identificar muy bien esa oportunidad y tengo que tener toda la información base para poder definirla, para poder hacer los diagnósticos. Ya una vez yo encuentro esa oportunidad, ahí sí entro a hacer un manejo de esa oportunidad. Normalmente ese manejo de la oportunidad tiene que ser lograda a través de revisiones de los activos que se hacen a nivel de los pozos, con los departamentos, análisis del desempeño de esos pozos, análisis de toda esa información, y una vez entran en un estado de oportunidad, entrar a manejarlo es algo muy importante, porque los presupuestos, tanto OPEX como CAPEX, que tenemos para poder solventar esos problemas, tienen que entrar en un proceso de planeación. Entonces, la identificación oportuna de estas oportunidades a nivel de la parte temprana del año es fundamental para poder entrar en los ciclos de asignación de presupuesto y
poder llegar a solventar estos problemas en los pozos. Ahora, después de esto viene la ejecución. La ejecución, por lo general, está fuera del alcance de estos procesos, porque ya ahí hay una, recuerdan lo que les comentaba en los primeros slides, la entrega de esa responsabilidad de control operativo de un departamento a otro. Entonces puede ser que de perforación completamente se lo entreguen a producción, o en la mayoría de las etapas de producción se lo entregue al departamento de workover, de perforación y completamiento. Entonces esto queda fuera del foco. Y por último, el último objetivo fundamental, y que es muy importante para convertirlo en un proceso ciclo, ¿cierto?, es poder hacer el análisis y retroalimentación de esos trabajos y el hallar las lecciones aprendidas que tuvimos durante el trabajo, o también la identificación de las buenas prácticas que podamos haber tenido dentro del proyecto. Todos estos temas son relativos a lo que es la planeación de estos trabajos. A nivel de la integridad, ya hablamos de dos enfoques, ¿cierto? El enfoque de confiabilidad y el enfoque de optimización. Ahora, ¿cómo se aborda el enfoque de integridad? Sabemos que integridad, lo que es la gerencia de integridad en nuestros activos, ya es fundamental, ¿sí? Ya es un factor que está integrado dentro de nuestras operaciones. En los últimos años, pues, tenemos ingenieros de integridad dedicados 100% a esto. Entonces, lo mismo, desde el diseño de los pozos, la construcción, la operación, el mantenimiento y el abandono, pues en todo ese ciclo, en donde están departamentos de perforación y completamiento, departamentos de producción, en algún momento con el control operativo, está jugando el factor de integridad importancia. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque hay diferentes cosas que pueden hacer que nuestros pozos entren en un estado crítico de inactividad, sobre todo por las situaciones de fugas o de presiones donde no debe haber presiones. Les doy un caso particular. Cuando estamos hablando, uno de los casos fundamentales a nivel de integridad es la presión sostenida de revestimiento. Esa presión sostenida de revestimiento tiene que tener un manejo a nivel de integridad, y un manejo que lleve a todos esos puntos que están acá, ¿sí? Todos estos puntos que tienen que tener cualquier sistema de manejo de integridad. ¿Por qué? Porque esa presión en el revestimiento es inaceptable y no debería estar ahí. Entonces, desde un diagnóstico inicial de qué está pasando, de si esa presión es por algún fenómeno físico o si evidentemente es por alguna hueco que tengamos o algún fallo en algún sello, tanto en los empaques, como los assemblies, como en el hanger de la configuración de completamiento, pues tenemos que investigarlo, pasar por todas estas partes del sistema para que pueda ser solventado. Entonces, esa parte de integridad es el tercer concepto que les quería hablar a nivel de planeación, importantísimo. Ahora bien, para rematar esa fase de planeación, es importante conocer que dentro del ciclo y las características que tienen estos proyectos RIGLES, pues son las mismas que tiene un proceso de maduración cuando estamos hablando de un taladro convencional. En el front-end loading, en el diseño, tenemos que pasar por diferentes fases. Una fase en la cual identificamos y evaluamos la oportunidad, una fase en la cual generamos y seleccionamos las alternativas apropiadas para solucionar ese problema, y una fase final en la cual ya pues detallamos y hacemos el plan final o el programa final para ser ejecutado en el post. Pero debemos pasar por esas tres fases, que lógicamente tienen mucha explicación, muchos conceptos internos que pues en este momento no es el alcance explicarlos, pero que si podemos realizar un curso adelante de esta temática, podemos entrar a especificarlos cada uno. Ahora bien, después de esas tres fases que hacen parte de la planeación, pues tenemos la ejecución, que esa es la cuarta fase, y tenemos la última, que es la fase 5, que es la evaluación y el look back, la retroalimentación de esos trabajos para poder ir optimizando, para poder ir mejorando lo que estamos haciendo a nivel RIGLES dentro de los proyectos. Bien, hay un concepto importante que deben conocer a nivel de los proyectos RIGLES. Hablábamos anteriormente que esos proyectos normalmente tienen la capacidad de ser ejecutados en pozos activos.
pozos activos significa pozos vivos, pozos con presión, que no han sido sometidos a un proceso de matado, un proceso de control mediante un fluido de control, sino que podemos hacerlos en línea, produciendo. Entonces, desde ese punto de vista, lo que es la filosofía de control de pozo es específica para estos proyectos. Y lo quiero mencionar y resaltar muy importante. ¿Por qué? Cuando los ingenieros de las compañías, digamos, obtenemos normalmente nuestra certificación de control de pozos, normalmente es una certificación que nos, digamos, está configurada para los proyectos de perforación o de workover, ¿sí? Pero la configuración, los métodos de matado de los pozos, las configuraciones de BOP y de strippers de este tipo de tecnologías rigless es diferente. Por lo tanto, debemos exigir que nosotros tengamos, o sea, los ingenieros que están envueltos en esto, ya sea en campo o ya sea desde oficina en la planeación, tienen que exigir la certificación aterrizada a lo que es este tipo de intervención de pozos, servicio pozo, unidades de cold tubing, streamline, waterline y streaming units. ¿Ok? Entonces, es algo importante. ¿Por qué? Porque las barreras que se exigen, las regulaciones, son diferentes. Por ejemplo, cuando hablamos de los tipos de control de esa presión, las barreras primarias, las barreras secundarias y las barreras terciarias, estamos hablando de equipos bastante diferentes a los que tenemos en un equipo convencional. Y las configuraciones de las BOP, como ustedes lo están viendo en la diapositiva actual, son diferentes, ¿sí? El orden de las RAMs son diferentes dependiendo del tipo de trabajo que se tiene. Las configuraciones y los tipos de actuaciones o procedimientos, dependiendo si las unidades de consumo están adentro o están afuera, si la fuga se da dentro del pozo, se va dentro del carrete en la parte de la superficie, son muy diferentes los procedimientos de control del pozo dependiendo de esas situaciones. Está la situación de los strippers. Los strippers, por lo general, son los medios que nos permiten poder trabajar en los pozos vivos. Los strippers son elementos de empaque de sello que pueden hacer un trabajo normalmente como lo hacemos a través de los preventores anulares, que podemos stripear las tuberías y poder subir o bajar el medio con el cual estamos trabajando en fondo a través de esos empaques, sosteniendo la presión del pozo. Entonces, esto es fundamental porque esa es la barrera primaria que tenemos de control del pozo en estas unidades. Y podemos utilizar, dependiendo de las necesidades de control del pozo, por ejemplo, pozos de gas, de alta presión, alta temperatura, con porcentajes de HOCS altos, podemos utilizar barreras terciarias, que serían lo que es el corte, ¿cierto? Corte y cierre total del pozo en caso de emergencia. Ahora bien, como les comentaba, los métodos de control del pozo también son muy diferentes. ¿Por qué? En estos medios estamos utilizando, por ejemplo, circulaciones en reversa, cuando abrimos las camisas de circulación y queremos matar el pozo. O, por lo general, también en situaciones de emergencia estamos hablando de matados tipo bullheading. Estamos hablando de lubricate and bleed, o lubricar, bombear y permitir que el gas salga. Es decir, son medios específicos para estas configuraciones riggles y por eso mi mención sobre el tipo de certificaciones y de experiencia del personal que debemos exigir para estos proyectos. Bien, entramos a la última parte, que es estas buenas prácticas que les quería comentar, que han sido ejecutadas dentro de la compañía ADCO. ADCO, para su conocimiento, es la compañía operadora de Emiratos Árabes Unidos. Yo tuve la experiencia de trabajar casi 4 años con ellos y uno de mis principales objetivos dentro de mi rol eran los proyectos rigless. Entonces, pues por eso estoy en estos momentos compartiendo, porque viví desde la planeación y después en la ejecución este tipo de trabajos y quería compartir con ustedes ese conocimiento y pues posterior a eso, si hay suficiente, digamos, deseo o necesidades, poder configurar un curso ya más amplio, lógicamente, para entrar en detalle en todas las cosas que podemos hablar de estos proyectos riggles. Entonces, de aquí para adelante les voy a mostrar algunos casos de éxito que se han realizado allá. El primero de ellos es relativo a las válvulas de seguridad de fondo. Disculpen. Las válvulas de seguridad de fondo, como lo comentaba en algún momento, son uno de los dolores de cabeza para que los pozos queden inactivos.
El más del 80% del modo de falla de estas son en la flapper, en los medios de sello que ellas tienen para poder controlar el flujo, poder cerrar en el caso de emergencia. Normalmente nosotros instalamos este tipo de válvulas tipo tube retrievable, ¿cierto? Es decir, que no son sacables o instalables con wireline o con cable solamente, sino tenemos que sacar tubería para poderla reemplazar. Entonces, algunos métodos Rigless que se han hecho allá son relativos a esto, cómo reemplazar el tipo de material que tenemos dentro de estas válvulas de fondo para hacerlo más resistente y que la capacidad de sello aumente y pueda ese modo de falla que tiene por los continuos trabajos de slingline y wireline que pasan a través de ellas, disminuir ese modo de falla, aumentar el tiempo de vida útil o operativa y disminuir por lo general el tiempo de mantenimiento, ¿no?, que tenemos de las mismas, y poderlo hacer de forma sin utilizar un taladro. Otro de los puntos fundamentales de soluciones Rigless que se han utilizado ya son para poder solucionar otro de los componentes que normalmente tienen estas válvulas, pero no solamente las válvulas de fondo, también cuando tenemos sensores de presión y temperatura en fondo, o válvulas actuadas hidráulicamente, y son las denominadas líneas de control, que van desde la superficie hasta el fondo donde está el dispositivo. Muy superficial cuando estamos hablando de las válvulas de fondo de seguridad, ¿cierto? O muy en fondo cuando estamos hablando de los sensores de presión y temperatura. Esas líneas de control se pueden bloquear, se pueden haber fuga, entonces perder la capacidad de presión hidráulica, pueden ser dañadas, y por lo general pues nos lleva a unas necesidades de cambio, de extracción de esta válvula que conllevan un uso de un taladro. Entonces hay soluciones Rigless que podemos utilizar tipo con wireline o con slingline para poder solventar y poder hacer el reemplazo de estas líneas sin tener que utilizar un sistema, controlar el pozo, desarmar, utilizar o aplicar nuevos BOPs, un taladro convencional y todo eso. Entonces, son bastante interesantes. Miren que estas cuestiones están todas enfocadas a lo que es el cabezal. Las líneas de control van a través del cabezal. Entonces, todo lo que es relativo a trabajos para reparación en pozos vivos, pozos que no necesitamos matar, y relativo a todos los elementos, el hanger, las líneas de control, las válvulas que tenemos, las master, las válvulas laterales, la swap bar, el cap del árbol, pueden ser solucionadas de tipo Rigless. Bien, como les explicaba, muchas veces para los trabajos de intervención es necesario tener barreras adicionales de control de presión, ¿cierto?, para poder efectivamente realizar el trabajo. Entonces, en ese sentido, les había comentado que las tecnologías Through Tubing han sido de los mayores drivers, de los mayores empujadores que han tenido los proyectos Rigless en la industria. ¿Por qué? Hay una situación que son los empaques straddle, ¿cierto?, los empaques inflables y todo, que podemos instalar dentro del pozo con medios de cable o medios de tubería coil tubing, y que pueden entrar a convertirse en un elemento más de sello para poder reparar problemas dentro del completamiento que tengamos en el pozo. Entonces, eso se ha utilizado bastante también allá en ATCO para poder traer pozos de inactividad a actividad. Nuevas soluciones Rigless para instalar capilares de inyección de químicos en fondo. Esto ha sido fundamental para, sobre todo, el tratamiento de lo que es asfaltenos, depositación de asfaltenos, que también puede utilizarse para otras cuestiones, por ejemplo, para de licuefacción de pozos de gas, donde ya el gas no está arrastrando el líquido y se está matando el pozo por la columna, el holding de líquido que se está acumulando dentro de los pozos, poder inyectar surfactantes también. Entonces, estas tecnologías también son Rigless, no son necesarias la utilización de taladros para poder solventar ese tipo de problemas y poder colocar pozos de inactividad a actividad. Bien, otra de las áreas que más tiene trabajo, que más ha tenido éxito en Emiratos, en ATCO, ha sido el poder realizar los trabajos de taponamiento y abandono mediante cemento con tecnología Rigless, principalmente lo que es referido a coil tubing. Ventajas de esto, pues no necesitamos sacar el completamiento,
menos gente, como lo explicaban los proyectos, menos gente involucrada dentro de las actividades y salvando costos. Tenemos que tener factores en consideración, como son las regulaciones y las políticas del país. Como indicaba, aquí en Colombia, pues ya ha habido antecedentes en varios campos que estamos pudiendo abandonar los pozos con las tuberías de producción dentro de las mismas, pudiendo hacer los tapones de fondo, medio y de superficie mediante tecnologías rigless. Y eso ha hecho y empujado la necesidad de unidades rigless en el país y la posible configuración de proyectos en nuestras compañías. También pues hay que tener en cuenta como los pozos, la situación de corrosión, es decir, tenemos que hacer un diagnóstico previo de si el pozo cuenta las ventajas necesarias para hacer ese tipo de bombeos sin ningún problema, pero por lo general casi todos, aquí ha habido en Colombia casos hasta de pozos de 30 años que hemos podido abandonar de esa forma. Tiene que tener dentro de la planeación varias cosas, ¿no? Por ejemplo, la colocación de los tapones de fondo, los volúmenes, los tipos de químicos a utilizar, dependiendo de los fluidos que vamos a taponar, que si son gas, pues necesitamos fluidos especiales. Todo ese tipo de cosas tienen que ser tenidas en cuenta en la planeación, pero da proyectos muy exitosos. Y incluso, algo que ha tenido bastante éxito con tecnología Tree Tubing para el abandono de los pozos ha sido los tapones que se pueden colocar y después colocarle cemento por encima, los Tree Tubing Bridge Block, que pueden ser ubicados en cualquier parte del completamiento, ya sea sobre revestimiento o ya sea sobre tubería de producción, y sobre ella pues colocado cierto tipo de cemento en balers soldado para dar el diferencial de presión necesario para controlar el pozo. Esto más que todo no para abandonos finales, sino para aseguramiento de pozos temporales, mientras se toman decisiones posteriores. Los water shut off o los gas shut off también son muy utilizados tipo rigless. Les decía que es uno de los puntos fundamentales para este tipo de proyectos cuando queremos controlar las zonas de gas y las zonas de agua. También tienen sus consideraciones a nivel de planeación, pero son proyectos exitosos que pueden configurarse de esta manera. Y uno de los más importantes que quiero resaltar es la parte de pruebas de producción. Todos sabemos que las pruebas de producción en los pozos exploratorios, más que todo, y en algunos de desarrollo casi que son tipo exploratorio, siempre es el consumo de tiempo del taladro durante esas pruebas, porque el pozo ya está perforado, está completado, y tenemos que ser sometidos durante a veces pruebas cortas, pero a veces pruebas más extensas con taladro en sitio. Entonces, pues las ventajas de esto es que podemos hacer todo el proyecto con solo coil tubing, streamline, waterline y lógicamente el well testing adecuado, líneas de tubo, separadores, tanques. Salvamos por lo tanto tiempo de taladro. Podemos hacer pruebas de diferentes áreas del pozo, es decir, ir perforando un intervalo, probándolo, estimulándolo, haciéndole todo lo adecuado para saber las propiedades, los parámetros del yacimiento y las características de flujo, después taponar por encima de ella y continuar a una nueva, a otra nueva, siguiendo la misma configuración. Se puede, otra de las cosas importantes, normalmente ustedes saben que en nuestras compañías los proyectos rigless por lo general, este tipo de trabajo se realizan normalmente durante el día, pero con la configuración suficiente, los análisis de riesgo suficientes que conlleven el uso de suficiente luz, el uso de suficiente, digamos, supervisión durante las horas nocturnas, es decir, turnos de 12 horas, podemos configurar este tipo de operaciones, por ejemplo, aquí, principalmente con lo que estoy hablando, que es la prueba de producción que no pueden parar, lógicamente, una vez comenzamos. Si las podemos llevar a un estado de 24 horas de operación, pueden reemplazar totalmente lo que hacemos con el taladro. En donde, pues, en esas pruebas de producción vamos a tener todo lo que a nivel de rigless podemos correr dentro del pozo. Podemos hacer los cañoneos con unidades de waterline, ¿cierto? Unidades eléctricas de waterline. Podemos hacer estimulaciones, bombeos de fluidos con unidades de coil tubing. Podemos hacer todo lo que es muestreo de fluidos en fondo con unidades de waterline también. Podemos hacer
registros de producción PLT, ya sean memorizados con CodeTubing o ya sea en línea con Streamline o con Wordline, Digital Streamline en el caso de que sea en tiempo real, y podemos hacer todos los flujos de periodo, todos los periodos de flujo necesarios para probar un pozo, dependiendo si es un pozo de petróleo, si es un pozo de gas, todos los periodos que muchas veces pues todo esto suma días, ¿no? Suma una semana o 10 días por zona, y podemos hacer estas zonas, varias zonas o varios intervalos selectivos dentro de los completamientos. Las configuraciones lucen así. Normalmente en eso pues tenemos una distribución de los equipos en 180 grados del pozo, los tenemos con todas las unidades de coil tubing, slimline, wardline, y los otros 180 grados de la locación los tenemos con todo el equipo de well testing, es decir, ya la línea de flujo, todo el control de flujo, los separadores, los tratadores, los volúmenes, los tanques de emisión y los tanques de almacenamiento. Les comentaba, mire, a nivel de lo que es activación de pozos, aquí están en las estadísticas 2012-2014. Si ustedes ven, en total se han activado 55 pozos con soluciones tipo rigless, ¿sí? Se ha adicionado en producción más de 134.000 barriles de aceite y más de 269 millones de pies cúbicos estándar por día, para un ahorro de costos por la traída de esa producción online, ¿cierto? En línea de nuevo, de 133 millones de dólares, cumpliendo con todos esos objetivos que les he venido, digamos, hablando en los casos de éxito, convirtiendo esos pozos inactivos en activos. Y a nivel de las estadísticas de lo que hemos logrado, o lo que se logró entre el 2012 y el 2014, con pruebas de producción, o sea, salvando esos pozos de la ruta de los taladros, trayéndolos a proyectos riles, pues hemos visto acá, mira, están las estadísticas, 13 pozos en total que se han sido reemplazados para poder hacer los riles, las pruebas de producción, con un total de 395 días de taladros salvados para estos proyectos, y un ahorro en costos por uso de taladros de alrededor de casi 14 millones de dólares. Bueno, muy bien, esto es lo que les tenía preparado para, espero haber cumplido con la horita que teníamos planeada. Entonces proseguimos con la sesión de preguntas, por favor. Oscar, vamos a proceder con las preguntas. Las pueden realizar utilizando el chat de nuestra sala virtual. Por favor, los que tengan alguna pregunta, escribirla allí para que nuestro instructor pueda aclarar la inquietud. Mira, te entendía que la vamos a reemplazar. ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí, Oscar, todos te estamos escuchando en este momento. Ya hay unas preguntas que nos han realizado a través del chat. Si quieres que
te colabore ahí con las preguntas que han registrado. Bien, a ver, voy a ir leyendo. Aquí tenemos una pregunta de José Carlos Cantillo. Me pregunta sobre, en base al mercado actual en Colombia, cuál es el estado del tipo de proyecto considerando los actuales precios. Bien, eso es evidente en los datos que he presentado que este tipo de trabajos más que todo está diseñado para también estas épocas, ¿no? No solamente es el reemplazar el necesario salario, sino es evidente que los costos de lo que podemos hacer con este tipo de unidades es mucho menor y por lo general, digamos, bajo estos escenarios de precios bajos, podemos, digamos, enfocarnos en este tipo de tecnologías para poder traer pozos a producción. Ricardo José Gutiérrez me comenta sobre las posibles desventajas cuando hacemos pruebas de producción con Wrigley's. Bueno, de lo que puedo identificarte en la experiencia que teníamos allá, una de las principales cosas es en cuanto, digamos, la adquisición de información para la producción tiene que ser manejada de forma muy eficiente a nivel del paquete de buen testing que se traiga. Digamos, toda la configuración cuando hablamos de DST y utilizamos taladro convencional, digamos, tiene unas ventajas adicionales en cuanto a la información en tiempo real que estamos tomando en fondo. En los proyectos Wrigley's tendríamos que sumarle un poco más de costo para poder tener información en tiempo real dentro de los proyectos en fondo, es decir, los sensores, las temperaturas, y si los quisiéramos así, en tiempo real, porque memorizados sí podemos tener toda la información y el muestreo de los fluidos y todo este tipo de cosas, podríamos tenerlo, pero es más que todo ahí, ¿no? O sea, que tenemos que sumarle un poquito más de costo para poder mejorar la adquisición de data. Sin embargo, los datos básicos que podemos configurar con estas tecnologías son suficientes para lo que es la necesidad de un activo para el post de nacimiento, digamos. Veo aquí una pregunta, si nada tengo entendido que el sistema Wrigley's ya se está usando acá en Colombia en el área de llanos. Sí, evidentemente, o sea, Wrigley's es una palabra que se está acuñando dentro de nuestra industria. Sin embargo, pues los trabajos con Streamline, Hardline son rutinarios en nuestros campos, ¿no? Los trabajos con Quantum han venido aumentando en proporción al mayor número de unidades de Quantum también que han venido creciendo en el país. Tal vez el sector que menos hemos explorado a nivel de Wrigley's ha sido el de las unidades Snewing, porque estas sí casi no tenemos en el país disponibles. Como les comentaba, bueno, no veo más preguntas aquí publicadas. Otra pregunta acá, José Carlos Cantillo. En cuanto a perforación, propuesta en producción para los proyectos offshore, es un poco diferente la configuración. Estos métodos sí son fiables considerando las condiciones externas para el control de pozos. Sí, de hecho, José, digamos que una de las ventajas fundamentales que tenemos en Wrigley's es más que todo para offshore. ¿Por qué? Porque tú sabes que en las plataformas lo que no tenemos es espacio, ¿sí? Entonces, casi todas estas unidades son helicoportables, todas o pueden ser configuradas helicoportables y todas pueden cumplir con las condiciones que tú dices extremas a nivel de presiones y temperaturas, a nivel de control de pozos para poder ser convertirse en intervención en pozos costa afuera, y no solamente costa afuera somero, ¿no? Sino aguas profundas también. De hecho, el desarrollo tecnológico más amplio viene dándose es costa afuera, a nivel de tecnología Wrigley's.
Bien, les comentaba que una pues, de las cosas interesantes que queremos también lograr con este webinar es abrir la temática en la industria y yo estoy con deseos de poder realizar un curso especializado a nivel de esta temática que va desde el punto de vista de planeación hasta el punto de vista de ejecución y retroalimentación de los proyectos, con los equipos, con toda la parte en detalle de los sistemas, de la configuración de los proyectos, de la parte de control de pozos. Entonces, pues, la invitación es a eso, a quienes estén también interesados en que esta temática tenga mayor profundidad y podemos tener un curso, ya sea corto, de 8 horas o de 16 horas, podamos de pronto estar teniendo la oportunidad de hacerlo. Acá en Colombia no creo que haya habido todavía, sin embargo la perforación sí se ha utilizado a nivel de redes con unidades de coil tubing que con motores de fondo podemos abrir ventanas laterales o profundizar los pozos más, o sea, hacer lo que más que todo llamamos re-entry de los pozos para lograr eso, ventanas adicionales o profundización de los pozos. Pero sí existen tecnologías. De hecho, existe un desarrollo tecnológico a nivel de coil tubing que permite hacer al coil tubing rotar. De esa manera, pues podríamos tener, que esa es una de las limitaciones, ¿no?, que tenemos en el coil tubing, que no puede rotar. Pero hay unas tecnologías, y las pueden encontrar por YouTube, en coil tubing que permiten rotar a toda la sarta. Sí, es muy alta la demanda de este tipo de proyectos en toda más que todo Saudi, ¿no? Saudi tiene un mercado muy fuerte, Arabia Saudita, en este tipo de proyectos. Emiratos y Oman, Qatar también. Eh, bueno, si no hay más preguntas, les doy las gracias, de verdad, por haber asistido. Ojalá este webinar que pueda quedar grabado y ustedes lo puedan compartir con otras personas de su organización o amigos, y que podamos seguir compartiendo conocimientos y experiencias a través de estos medios que son bastante importantes para poder crecer como profesionales todos los días y poder visualizar nuevos proyectos y nuevas cosas en nuestras compañías. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias, muchísimas gracias a todos por asistir al webinar. El webinar queda grabado y lo podrán volver a revisar o podrán compartirlo durante más o menos una semana. Muchísimas gracias a todos por asistir. Hasta luego.